Vamos a leer así como 2 o 3 versos que tratan del mismo tema. El tema es la importancia del encuentro de Sutta Goswami con los sabios de Naimisharanya. En la historia del Srimad Bhagavatam, los sabios de Naimisharanya, los sabios del planeta estaban muy preocupados con la nueva elección para presidente. No, es un chiste. Estaban muy preocupados porque se iba a iniciar una nueva era, y en esta era, que es Kali, la era que estamos hoy, se decía que la gente iba a ser muy descalificada para la vida espiritual. Entonces ellos estaban muy preocupados, se reunieron en la playa, no, en una floresta para hablar del tema. Y entonces se acercaron de Sutta Goswami, que era el mayor y más experiente, y les le hicieron algunas preguntas, y él va a recibir. Entonces aquí quien habla es Sutta Goswami, que es el sabio que va a hablar en Srimad Bhagavatam para responder las cuestiones, las preguntas hechas por los sabios. Entonces, él habla de la siguiente manera. Sutta Goswami dijo: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Shukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia, sannyasa, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Yasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó: «Oh hijo mío». Mas, en verdad, al apesadumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Ese es el texto 2 del capítulo 2, del canto 1. Ahora vamos al texto 4. Él dice: permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a él, Shuka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien, por su gran compasión para con la gente muy materialista, que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayan, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. La suprema ocupación, dharma, para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al yo por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Ahora vamos a leer un significado de Prabhupada. En esta declaración, Sri Sutta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisharanya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas,
de manera que la gente caída o la gente en general pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina el Pravriti Marga, o la senda del disfrute de los sentidos, y el otro se denomina el Nivriti Marga, o la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La vida verdadera es la existencia espiritual o la existencia Brahma Bhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y está colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria y está colmada de sufrimientos. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por librarse de los sufrimientos y al cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego, la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, es desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que le conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y de conocimiento pleno, recibe el nombre de ocupación de calidad superior. Esta se contamina a veces cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción de servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo a la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la abnegación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que el disfrute en la condición enferma de la vida. Dicho disfrute únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura, es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior en la forma del servicio devocional que se le presta al Señor sin ningún vestigio del innecesario deseo, acción fruitiva y especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él. Bueno, aquí tenemos algunos textos y parte del significado de Prabhupada para el último texto. Estos versos son muy importantes, tan importantes, que Srila Prabhupada ha dicho que los devotos podrían memorizar todos los versos del capítulo 2 del primer canto de Srimad Bhagavatam, porque de tan importancia que tiene para uno. Y la importancia principal es que en estos versos se trata del fruto maduro del conocimiento y de la importancia de este conocimiento para la sociedad humana. Nosotros tenemos mucho conocimiento de todo, incluso de arqueología, ¿no? Y arqueología. Aquí en México el tema arqueología es muy excitante, ¿sí? Muy excitante. Yo estoy muy motivado a estudiar la arqueología de aquí, buscando algunas informaciones acerca de los aztecas y mayas también. Porque veo la influencia en la cultura y uno debe de buscar por comprender la cultura local para hacer el vínculo con la prédica del servicio devocional, para que el servicio devocional no se quede algo de otro mundo.
El servicio devocional es muy práctico y se lo puede practicar en todas las condiciones de vida aquí. No es necesario algo muy especial para hacer servicio devocional. El servicio devocional puede ser resumido en un concepto, en el concepto de que uno como alma espiritual debe de acercarse del Señor Supremo para servirle. Esa es la base resumida del servicio devocional. Pero ¿cómo se lo hace? Entonces hay detalles que uno puede obtener estudiando los libros. Y ahora no solamente los libros, pero también esto, ¿cómo es? Kinder, un Kinder como este, que tiene todo es leviano y hay colecciones de los libros. Esa es la misericordia de Kali Yuga. Kali Yuga Kijai. Entonces así tenemos la chance de tener, de accesar el conocimiento médico de una manera muy práctica para de esta manera aprender cómo servir a Krishna. Podemos servir a Krishna en el seno de nuestra familia, con nuestro trabajo insertado en la sociedad sin dificultades. Pero hay un detalle. No podemos ser solamente sinceros. Hay que ser un poquito serios también. Hay que estar atento para lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer en el servicio devocional. Este tema fue hablado aquí en los versos, que para el servicio devocional uno no debe de tener el deseo de obtener ganancia. No solamente ganancia de dinero para poner en el bolsillo y venir para zona hotelera, para la zona hotelera buscar los hoteles más caros que tienen así atracciones para gastar la plata. No. Pero la ganancia que es también el goce de nuestros sentidos. Y eso es un tema que los sabios dicen que porque si uno se dedica al servicio devocional y también al goce de los sentidos, él se vuelta contaminado, su conciencia se vuelta contaminada y él no percibe al Señor tal como es. En estos días aquí en Cancún hablamos del servicio devocional como estamos hablando ahora y hablamos de nosotros, de nuestra identidad verdadera como almas espirituales y hablamos muy superficialmente acerca del Señor Supremo. Ahora me gustaría hacer una inmersión en la idea del Señor Supremo, en su personalidad. Me gustaría hablar de la personalidad de Dios, tal como es. Krishna, que es la personalidad de Dios, tiene un hogar, así como nosotros tenemos nuestro hogar, Él tiene su hogar, que no es tan pequeño como nuestro hogar. Nuestra casa, nuestro departamento es muy pequeño comparado con el hogar de Krishna. Krishna vive en el mundo espiritual, que es el mundo antimaterial, que no es hecho de los mismos elementos que este mundo. Por ejemplo, aquí todos estos hoteles son hechos con arena, agua, cemento y otras cosas, hierro y otras cosas, así. Pero en el mundo espiritual, todo el mundo es hecho de 3 elementos nomás: eternidad, conciencia y bienaventuranza. Y así, en el mundo espiritual hay la eternidad. Dios, la suprema personalidad de Dios, Krishna, vive allí y a veces viene a este mundo. A veces Él manda un representante, su hijo, por ejemplo, que es lo que más conocemos y amamos, su hijo Jesucristo.
tenemos la tradición cristiana que ha llegado a esta parte del planeta por los europeos, españoles para ustedes y portugueses para nosotros en Brasil. Y recibimos de ellos el conocimiento, digamos, acerca de Jesucristo. Y entonces Jesucristo viene como un hijo de Dios, pero Dios viene muchas veces. En las religiones cristianas se dice que Él es el único hijo de Dios. Y por un lado es, en su momento, cuando estaba con la gente, cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando daba su ejemplo, hacía los milagros, era el único hijo de Dios dotado de poder para hacer lo que hacía. Pero en la existencia material hay muchos y muchos miles de años. Y antes de Jesús, muchas otras encarnaciones de Krishna han venido para darle a la gente el conocimiento del mundo espiritual, del reino de Dios. Entonces, este ser supremo, el Padre de Jesucristo, es Krishna. Y Él ha venido aquí como a cerca de 5.000 años. Y cuando llegó, ejecutó sus pasatiempos de una manera muy íntima con los habitantes de Braja que lo habían acompañado desde el mundo espiritual y estaban en Brindavan para así acompañar a Krishna en sus pasatiempos. Entonces Krishna es el ser supremo que ha venido a este mundo para ejecutar sus pasatiempos, darnos el ejemplo del ser, de la superioridad suprema y libertarnos del cautiverio material y del rey Kamsa que estaba dificultando la vida espiritual. También para libertar los devotos que estaban sufriendo por no poder reunirse en la playa para hablar de Krishna, no podían cantar en las calles, no podían hacer nada público, porque Kamsa no los permitía, no podía siquiera hacer sacrificios, los sacrificios védicos que eran muy comunes en aquel entonces. Entonces no podían hacer nada. Entonces Krishna, algunos de ellos estaban en el cárcel, como Vasudeva y Devaki, que eran los padres, el padre y la madre de Krishna, estaban en el cárcel. Entonces Krishna tenía 3 propósitos: venir a este mundo para libertarnos del cárcel, sacar los devotos de la ignorancia y proteger los devotos, para destruir o sacar del poder el corrupto de Kamsa, y para darnos el conocimiento trascendental. Entonces Krishna libertó su padre y madre, ha libertado a ellos con su venida. Kamsa se convenció a dejarlos salir del cárcel. Después Krishna también ha sacado Kamsa del poder y libertado a su padre que estaba en el cárcel. Y después Krishna fue a Kurukshetra y ha compartido el conocimiento trascendental en la forma de Bhagavad Gita. Así que nosotros vivimos bajo la dirección del servicio hecho por Krishna, de su misericordia para con nosotros, y tuvimos la misericordia de la presencia de Krishna como persona aquí, y tenemos el Bhagavad Gita hasta hoy en día como fue presentado. Y hay una cadena de maestros que viene desde Krishna
que se ha interrumpido en un tiempo, pero después se volvió a restaurar. Y en esta cadena el conocimiento trascendental es practicado a través de que nos ha dado a Krishna con el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es la canción del Supremo. Y Él nos ha dado este conocimiento para vivirmos una vida más placentera y no nos involucrarmos en los riesgos que hay en este mundo. Hay muchos riesgos y nosotros podemos estar libres de todo eso si fijamos nuestra mente, nuestra inteligencia en el servicio a Krishna. Después de Krishna, otra vez la vida espiritual se volvió muy difícil. Después del tiempo de Krishna, se volvió muy difícil. Entonces, hace poco, como 500 años, ha venido Chaitanya Mahaprabhu para darnos la práctica del conocimiento espiritual congregacional, como ahora. Ahora tenemos aquí una célula de Bhakti, y esta célula es compuesta por muchos devotos y devotas, incluso niños de aquí, de la región, y en esta célula nosotros tenemos algo en común, que es el conocimiento trascendental y prasada. Supongo que en estas vasijas hay prasada. Entonces tenemos algo en común. Y por lo tanto, aquí estamos reunidos y podemos mantener así. Cada uno de nosotros puede tener su propia célula en su región, en su hogar, en su edificio, en su barrio, en su colonia, en su ciudad, en su región, en su país. Todos nosotros podemos hacer eso. Invitar a la gente y hablar un poquito, cantar y ofrecer prasada a Krishna y distribuir con la gente. Y leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam para darle a la gente la esperanza de hacer algo genuino, que no es solamente especulado, no es creado. Por ejemplo, aquí tenemos un partido de fútbol que está entrenando-se para el campeonato mundial de 2022. Después podemos pedirles los autógrafos porque van a ser muy famosos. Pero las reglas de este juego fueron compuestas aquí en este mundo. Y esto es solamente para ocupar la tendencia humana de hacer ejercicios, de usar su cuerpo. Pero el conocimiento trascendental viene de otra esfera de existencia. No viene de la esfera material, no ha sido producido para ocuparnos por un tiempito, como cuando somos jóvenes, menos de 30 años. Después no se puede más hacer lo que ellos hacen. Y no es así. Al contrario, cuanto más nos quedamos maduros, más tenemos capacidad de practicar la conciencia de Krishna con interiorización y cambiar nuestro equipaje interno para servir a Krishna con todas nuestras potencialidades. Bueno, entonces Chaitanya Mahaprabhu o Jesucristo o Krishna han venido a este mundo para darnos un mensaje, y este mensaje es siempre muy importante. Nosotros aquí, con nuestra célula improvisada de hoy, estamos reunidos para rememorar, recordar la importancia del conocimiento trascendental y la personalidad de Krishna, para que podamos servirle a Krishna en todas las condiciones que estamos. Algunos de nosotros aquí, además de mí,
¿Gustaría de hacer una pregunta o hablar algo en este contexto? Sí, Efraín. Dale.